nombre es Oscar y bueno, en nuestra investigación pudimos observar que sus proyectos se centran principalmente en el rol de las células gliales en el proceso sináptico. Entonces, a modo introductorio, ¿cree que nos podría explicar o comentar a grandes rasgos de qué trata la investigación que está llevando a cabo actualmente? Sí, miren, la pregunta fundamental de investigación es cómo funciona nuestro cerebro en el contexto de funciones superiores. ¿Qué funciones superiores? El aprendizaje, la memoria, las emociones. O sea, tradicionalmente, eso se asume que sucede en el cerebro. El cerebro está formado por 10 a la 12 neuronas y tradicionalmente la comunicación entre esas neuronas, a eso le llamamos sinapsis, se lleva a cabo entre neuronas y eso, por ejemplo, cada una de esas 10 a la 12 neuronas se comunica con por lo menos otras 100 neuronas. El asunto con el cerebro es que además de neuronas, hay 10 veces más células gliales. De esas células gliales hay diferentes tipos. Ahora, como el cerebro es quien controla toda nuestra relación con el entorno, tiene que estar protegido. Es decir, los vasos sanguíneos no interaccionan con las neuronas. ¿Sí? Toda esta comunicación que sucede en el ámbito de los milisegundos requiere mucha energía, mucho ATP. Además requiere que toda esa red neuronal no esté expuesta a tóxicos o a microorganismos que podemos tener en el torrente circulatorio. A eso se llama barrera hematoencefálica. Entonces, esas células gliales, ¿qué hacen? Recubren por una parte los vasos sanguíneos formando esa barrera y haciendo un transporte selectivo de las cosas, pero más importante aún, ayudan a las neuronas para tener suficiente ATP para poder transmitir el impulso nervioso de una manera eficiente. Entonces, mi investigación va de cómo esas células gliales le dan energía y regulan esos procesos sinápticos. Por una parte, evaluamos algunos tóxicos, por otra parte, hacemos investigación de cuáles son los procesos por los cuales las células gliales son capaces de alimentar, por así decirlo, a las neuronas o incluso regular qué tan eficiente o no eficiente es la transmisión de un estímulo. ¿Y el ácido glutámico qué tiene que ver? Bueno, pues es que el ácido glutámico, pues como ya saben, es un aminoácido, forma parte de las proteínas, es muy importante en el metabolismo, pero además es un importante neurotransmisor. Tanto así que la mitad de la sinapsis de estas comunicaciones entre las neuronas lo utilizan como un neurotransmisor. Trabajamos transmisión glutamatérgica, estudiamos esos complejos de señalización porque el glutamato por una parte y el ácido gamma aminobutírico por otra son uno es el excitador, otro es el inhibidor. Todo lo demás que hayas escuchado, dopamina, serotonina y tal, son moduladores de estos sistemas maestros. Entonces, cuando hay algún problema, o la transmisión glutamatérgica o la GABAérgica están dañadas. Por lo tanto, como eso participa en todo, es muy difícil tener fármacos que ataquen a ese sistema de transmisión. Además de que, bueno, pues, por ejemplo, para el glutamato existen dos tipos fundamentales de receptores, dos tipos de transportadores, que son proteínas complejas porque están formadas por diferentes proteínas codificadas por diferentes genes que sufren procesamiento, ya sea de corte y empalme alternativo o de edición de RNA. Por eso no podemos tener fármacos para curar el Alzheimer o para curar el Parkinson y se van a morir esas células, porque al fin y al cabo las células se mueren porque hay demasiado glutamato. Eso abre canales de sodio, abre canales de calcio y llega el momento en el que si los gradientes electroquímicos se pierden, entra mucha agua, estallan las células y eso es una reacción en cadena. Eso es lo que estudio yo. Estudio los receptores, los transportadores, pero más allá, qué genes regulan al corto, al mediano y al largo plazo. Entonces, de eso se trata lo que yo hago aquí y se trata de establecer mecanismos moleculares, de cuál es la secuencia de eventos. ¿Cuál es la razón de la predominancia de las células gliales sobre las neuronas? Bueno, ya lo había puesto en la introducción, es porque son el sistema que cuida de las neuronas, no solamente les ayuda metabólicamente, sino que además, ya quedamos que el cerebro está aislado, por lo tanto las células del sistema inmune no pueden entrar al cerebro. Tenemos un tipo de células gliales que se llama microglía,
que se encarga de fagocitar, por ejemplo, células muertas o si se cuela algún virus, alguna bacteria, pues ese es su propio sistema inmune. Entonces, ¿por qué tenemos más células gliales? Porque tenemos que cuidar a las neuronas. Bueno, nos comentaba que la acumulación de ácido glutámico pues, está asociada a estos procesos, ¿no?, neurodegenerativos. Entonces, ¿cuáles son algunos de los factores que causan esta acumulación? Uy, bueno, pues me preguntas algo que nadie sabe. O sea, a ver, la actividad para que se transcriba un gen depende de quién regula las otras secuencias y eso tiene que ver con señalización. Espero que se acuerden. Entonces tú en las poblaciones puedes decir, mira, toda la gente que se murió de Alzheimer tenía tal cosa. Y así se han descrito algunos marcadores. Pero ¿qué crees? Que cuando en realidad analizas 100 enfermos, te das cuenta que las bases genéticas de las enfermedades neurodegenerativas no son ni el 10%. De cualquier enfermedad neurodegenerativa tú vas a decir, el gen fulano está asociado. Pero también si lees bien el artículo te van a decir, pero el 90% de los pacientes no encontramos esas secuencias. Lo cual te dice que hay muchos factores ambientales que se conjuntan para que eso se desregule, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser estas cosas? Pues un traumatismo, en el momento en el que tú tienes la formación de un trombo y que no hay oxígeno para el cerebro, que es el que más fosforilación oxidativa lleva a cabo, se depletan los niveles de ATP y otra vez empiezan a morir las neuronas. Tú puedes decir que el fumar tabaco pues, también está asociado a problemas por aquello de la nicotina. Es decir, hay muchos factores de riesgo, pero nadie ha establecido una relación causa-efecto. Siguiendo con el tema del ácido glutámico, ¿cómo afecta la acumulación de glutamato a los procesos de aprendizaje y memoria? Bueno, mira, esto es muy sencillo. Tú le puedes enseñar a una rata a presionar una palanca o a que no pase un compartimiento oscuro porque le vas a dar un choque, o bien a que presione una palanca para que obtenga alimento. Si tú inyectas localizadamente con un estereotáxico, con un aparatito que te dice en qué parte del cerebro vas a poner un fármaco, por ejemplo, si hablamos de aprendizaje, hay una estructura que se llama hipocampo, que está muy asociada con el aprendizaje. Bueno, si tú pones un fármaco que bloquea a los receptores glutamatérgicos, el animalito no aprende. Por ejemplo, ese paradigma que te digo, que tú pones al animal, la rata o el ratón, en un compartimiento iluminado y abres una puerta y como los roedores son animales de hábitos nocturnos, pasan al compartimiento oscuro, se cierra la puerta, le das un choque, levantas la puerta y el animal escapa. Esa memoria dura la vida del animal. Pero si tú pusiste un antagonista, un bloqueador de la transmisión glutamatérgica, el animal cruza. Pero eso es un aprendizaje del todo o el nada, como cuando tú quise a bien chocar el coche de tu papá. Bueno, no sé si ya lo hiciste. Tareas más complejas. Bueno, le queríamos preguntar durante su investigación, ¿qué obstáculos ha encontrado usted? Pues mira, el obstáculo más importante es la falta de recursos. La cantidad de dinero que se invierte en este país para la investigación científica es mucho menor que lo que aconsejan los organismos mundiales. Entonces, lo que yo te platico, pues requiere muchas técnicas sofisticadas y demás. Y entonces, el principal problema que tenemos en este país es el financiamiento. Ahora, de retos bioquímicos, pues mira, el cerebro es un organismo muy complejo. Entonces, digamos que por ejemplo, yo hago investigación en células en cultivo, hago investigación en rebanadas de cerebro y hago investigación en animales completos, ¿no? No quiere decir que eso vaya a suceder en los humanos. Entonces, pues eso es un reto. Pero tú no puedes hacer una investigación del tipo molecular con individuos. A lo más que llega mucha gente es estudiar primates, pero además, entre más elevado está en la escala evolutiva un organismo, pues su cerebro, la red neuronal de la que estuvimos hablando, es mucho más compleja. Entonces, es un reto. Yo te dijera que el sistema nervioso y el sistema inmune son los dos sistemas más complejos de un organismo, de un mamífero, pues. Entonces, hay muchas, como todo se comunica con todo, a lo mejor tú dices, bueno, usted le inyectó un antagonista en tal parte, pero vamos a pensar en los árboles de Navidad.
en que tienes miles de foquitos, ¿no? Y que qué tal que de repente ya no enciende nada. Como todo eso está en serie, pues tienes que encontrar dónde se fundió el foco. O sea, que tú veas, o por ejemplo, que una persona tiene un traumatismo y que tiene hinchado una parte del cerebro y que perdió el habla, no quiere decir que ahí esté el problema. ¿Qué tal que está en otro sitio, en el parte vital de la red neuronal, que todavía no conocemos exactamente cómo funciona? Entonces es un reto, eso es un reto. Y bueno, nos decía que tal vez directamente no podría tratarse de estas enfermedades, ¿no? Como el Parkinson, como el Alzheimer, pero cree que este tipo de procesos regulatorios podrían aplicarse a área de la salud, tal vez para otra cosa. No, espérame. Es que aquí hay que hablar de un poquito de la medicina. O sea, si tú analizaras un alto porcentaje de los fármacos que hoy se aplican en la clínica, tú te darías cuenta que como el 20% o menos de eso realmente sabemos cómo funciona. O sea, el médico te receta algo que él cree que funciona de una cierta manera. No existe realmente una prueba de esto. Entonces, ¿qué quiero decir? Que es una cosa de ganancia, ¿no? Un ejemplo claro fue la quimioterapia, el cáncer. Pues son mecanismos tan agresivos que dañas muchísimas células sanas. Pero claro, como la célula cancerosa se divide rápidamente, quiero prolongar la vida de ese paciente. Por ejemplo, los tumores de las células gliales, que se llaman gliomas, se detectan y los pacientes se mueren entre los 2 y 3 meses. Son extremadamente agresivos. Y claro, mucho de lo que nosotros sabemos del metabolismo de las células gliales y del mecanismo de acción del glutamato, pues claro que lo aplicamos ahí, aunque sabemos que igual pues voy a dañar otras cosas. Pero bueno, ¿qué tal que en vez de que viva 2 meses, vive 1 año? Por ahí va el asunto, ¿no? Okay. Y bueno, continuando un poco en el aspecto de la medicina, ¿cree usted que sea posible explotar estas rutas metabólicas precisamente llevadas a cabo por las células gliales para descubrir o para desarrollar nuevos antidepresivos? Porque como nos comentó, todo este proceso sináptico involucra desde las emociones, los movimientos y las reacciones. Entonces no sé en qué medida estas rutas metabólicas, este metabolismo precisamente de las células gliales nos podría ayudar a desarrollar nuevos antidepresivos. Sí, mira, creo que fue el mes pasado, o no quiero equivocarme, salió un artículo en la revista Nature, que es como que la Biblia de esto, en el que aprobaban el uso de la ketamina. La ketamina es un antagonista de uno de los receptores del ácido glutámico, los receptores NMDA. Esto ya se conocía de mucho tiempo antes. Lo novedoso por lo que lo aprobó la FDA ahora es porque lo están aplicando por vía nasal y controlando los efectos secundarios. Entonces, indudablemente que esto va a avanzar, pero esto está avanzando en grado exponencial. Si yo en una caja de cultivo agarro y determino la secuencia de eventos que llevan a la muerte de las neuronas que están ahí, y digo, es esta secuencia de eventos, pues después podré hacer ingeniería, o a eso le llaman terapia celular, para diseñar células de reemplazo. Lo que no sabemos es cómo conectarlas, pero que lo vamos a aprender, pues claro que lo vamos a aprender. ¿En cuánto tiempo? Pues no sé, igual y no me toca a mí, pero les toca a ustedes. No sé, esto es un continuo. ¿Podría hablar un poco más sobre la parte experimental? Bueno, leímos que utiliza cultivos de células gliales de Bergman, pero ahorita nos comentaba que también lo hacen ratones. Entonces, ¿podría hablar sobre eso? Sí, a ver, mira, para hacer biología molecular lo tenemos que hacer en células en cultivo, porque tenemos que expresar genes. Lo podemos hacer en animales knockout, en animales condicionados, tal, pero eso es un poco más difícil. Sí lo hacemos, sí lo hemos hecho, pero tú tienes que, utilizamos el cultivo para establecer una ruta de eventos, una cascada de eventos. Utilizamos un animal para evaluar una conducta, para ver si aprende, para ver si está deprimido, para evaluar alguna droga, para saber si la exposición a partículas del medio ambiente o a metales afecta una función que sabemos que el glutamato participa ahí, pero en un animal completo pues es imposible saber quién activa quién, porque tienes toda una red.
Bueno, a lo largo de su investigación, supongo ha seguido, bueno, ha llegado a como callejones sin salida debido a falta de conocimiento teórico. Te lo voy a poner de una manera sencilla. Tú vas estudiando, vas leyendo, vas obteniendo algunos resultados y vas generando teorías. Para probarlas tendrás que hacer los experimentos pertinentes. Y muchas veces, tú te das cuenta que lo que tú pensabas que sucedía no sucede. Entonces, pues, toda tu teoría ya fue un callejón sin salida y tienes que buscar rutas alternativas. Eso es muy común. De hecho, cuando la gente hace estudio, aquí tengo estudiantes de maestría y de doctorado, en doctorado es muy... O sea, la pregunta que vas a resolver en unos estudios de doctorado tiene 50 o menos porcentaje de posibilidad de ser cierta. Sin embargo, pues esa es la única forma en la que avanzas. Entonces, pues el pobre muchacho empieza a hacer sus experimentos y muchas veces tiene que cambiar el proyecto. Yo mismo, cuando hice el doctorado, bueno, pues pensábamos algunas cosas. De hecho, yo terminé trabajando en las células gliales porque cuando yo hice el doctorado, pues caracterizamos, clonamos y purificamos un receptor que pensábamos que estaba en neuronas y resultó ser que estaba en células gliales. Y eso cambió completamente la visión del proyecto. Bueno, como les mencionamos al principio, esta clase es de ingeniería metabólica. Y no sé si nos puede explicar un poco en toda esta parte de metabolismo y las escalas de señalización, cómo es que el glutamato, o sea, la función que tiene el glutamato dentro de nuestras neuronas, que afianza el conocimiento o tiene la memoria. Bueno, a ver, el glutamato es un aminoácido dicarboxílico, lo vas a liberar, va a haber en las neuronas y en las células gliales va a haber receptores. ¿Qué pasa cuando el glutamato se pega a esos receptores? Por una parte, abre canales de sodio o de calcio, depende de los receptores que estemos hablando. Ese calcio va a unirse a calmodulina, vas a activar a una enzima que está enriquecida en el cerebro, que es la sinasa dependiente de calcio-calmodulina, tipo 2, que va a fosforilar una gran cantidad de sustratos, pero lo más importante es que esa cascada o ese flujo de calcio va a llegar hasta el núcleo, y en el núcleo va a remodelar a la cromatina y va a permitir la expresión de algunos genes o la inhibición de otros genes. Entonces, toma en consideración que una neurona o una célula glial expresa 100.000 proteínas diferentes, de una gama de millones. Entonces, el que tú estudies o el establecer la cascada de eventos que te lleva a decir, ahora expreso o dejo de expresar todos estos genes, te va a llevar a entender cómo funcionan esas neuronas, ¿sí? Y si tú eres capaz de saber cómo funcionan esas neuronas, insisto, tú puedes manipularlas o puedes llegar a manipular al animal o manipular al individuo.